Yahshua HaMashiach les bendiga, Baruch Hashem, los saludo y les deseo la Shalom, mucha Shalom para todos los que están mirando este video, para mis hermanos de Somos por la Causa de Yahshua HaMashiach y para todos los demás. Bueno, vamos a terminar todo este ciclo de enseñanzas con esta enseñanza sobre el divorcio. Hemos hablado en diferentes etapas, como para ir refrescando nuestra memoria. Hablamos sobre el adulterio y la codicia, hablamos sobre la codicia y el adulterio del rey David, también hemos hablado de las consecuencias del adulterio en la vida de los hombres y cómo alejarnos de la tentación del adulterio. Y bueno, y cerrando este ciclo de enseñanza, ahora es el tema del divorcio. ¿Y por qué? Porque una de las causas mayores de divorcio que nosotros tenemos, y la única justificada razón para poder divorciarnos, la única razón justificada, y todavía Yahshua lo dijo de una manera rotunda eso, que la única manera de nosotros tener una razón justificada al divorcio es el adulterio, pero también lo dice que es por la dureza de corazón. Bueno, a mí me gustaría empezar esta enseñanza con las palabras de Yahshua HaMashiach, porque Yahshua HaMashiach fue consultado sobre el tema del divorcio. Nosotros encontramos el tema del divorcio en el libro de Mateo, en el libro de Marco. No lo encontramos ni en Juan ni en Lucas. Me extraña que Juan y Lucas hayan dejado un relato sobre el divorcio. Y después voy a dar la opinión que nos dejó el apóstol Pablo, que es el rabino de nosotros los gentiles en restauración, como yo le digo, porque nosotros somos gentiles en restauración. Nosotros, la iglesia gentil, estamos en restauración hasta que nuestro abacadosh haga un solo atrio de judíos y de gentiles, y bueno, que sean unificados, el Israel se ha juntado, ¿no? Y ahí va a aparecer la oveja perdida, los huesos volverán a su lugar, como dice la palabra del Adón, y todo volverá a ser, todo volverá a su lugar, las coyunturas, los músculos, porque una nación será reconstruida, esa nación de Israel, tal cual como Yahweh la diseñó desde el principio, desde que él le prometió a Jacob que iba a ser una gran nación de él. Bueno, y dejarle en primer lugar lo que dijo Yahshua sobre el divorcio. Opté por leer Mateo 5, aunque también está en Marcos y en diferentes lugares de Mateo también y de Marco, pero opté por Mateo porque me pareció que ir siempre a la historia de que los fariseos lo perseguían a Yahshua y Yahshua contestando la historia, y que luego, bueno, Yahshua contestando la pregunta que le hacían los fariseos sobre el divorcio, todo eso ya lo conocemos. Pero me gustaría que fuéramos concretamente al concepto que dejó Yahshua. Y bueno, y esto Yahshua se lo dijo después que estuvo sola con sus discípulos. Los discípulos le preguntaron sobre el divorcio, porque ellos querían una respuesta sincera sobre el divorcio. Entonces, Mateo 5:31 dice: se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Esto se basa en el libro de Deuteronomio 24 del 1 al 4, y ahora después vamos a tomar lectura de esto basada en la ley mosaica, que eso después yo le voy a mostrar que es una forma correcta también, pero Yahshua les dice: yo en primer lugar voy a exponer la ley, lo que se dice. Pero Yahshua responde en el versículo 32: pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada
comete adulterio también. Nosotros, si queremos basarnos para hacer una prédica en la iglesia, nos vamos a basar en la versión larga de lo que dijo Yahshua sobre esto, y vamos a hablar sobre los fariseos, entonces, porque tenemos que darle más contenido para sustentar una charla con la congregación en una prédica que está bajo tiempos, tenemos que cumplir un tiempo establecido para una prédica, pero en la enseñanza nos podemos desarrollar de otra manera y no, como les decía al principio, no necesitamos ir a que los fariseos lo perseguían y todo, como les dije al principio, porque eso ya es harina de otro costal. Un día les puedo hablar la función que cumplía el fariseo, que está como un poco satanizada esa función, pero en total tienen que haber observadores a todo sistema para que no entre la corrupción. Y Yahshua estaba bajo la lupa de ciertos observadores que querían observar y probar si Yahshua reunía las condiciones para ser profeta. Y acá no estamos hablando de rey de Judá ni de hijo del Adón, sino que estamos hablando de que si cumplía los requisitos para ser profeta. No se olviden que el que tomaba el título de profeta en esa región de Judea, si no reunía los requisitos, también uno de los era un delito ante los ojos del Adón y bajo la ley podía ser lapidado. Entonces estaban viendo porque no podían en un pueblo y algo que se quiera mantener bajo un sano juicio, no podemos dejar que cualquiera venga con sus ideas y con su profecía a tratar de contaminar algo que ya está establecido y que se regía por la ley mosaica. Entonces, a todos los profetas le hacían eso. A todos, no solamente a Yahshua, a todos los profetas. Hubieron muchos profetas lapidados en Israel, hubieron muchas personas que se pusieron en el lugar de ser mensajeros o voceros del Adón, que en total tenían una actitud mentirosa. No fue el caso de Yahshua, pero que fueron lapidados y fueron muertos, porque hay muchas personas que tienen delirios espirituales y que no tienen la verdad, sino que se inventan un propio evangelio y hasta se inventan que Yahweh les ha hablado o que el poder de Yahweh, la Ruach HaKodesh, les ha hablado, y engañan a muchos. Y eso es lo que querían los fariseos, los escribas, toda esa organización que había en el clero, cumplía una función que no se permitiera que se levantaran engañadores. Entonces, a veces satanizamos la función del fariseo, pero en verdad cumplían una función que era tratar de que no hubiera engaño. Más allá de que ellos tuvieran una doble vida, muchos, pero era una función, creo que no era tan errada. Bueno, dicho esto, como dijo Yahshua, Yahshua fue muy claro en este párrafo bíblico, pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Según Deuteronomio 24:1, que eso es ley mosaica, y es de lo que habla Yahshua al principio de cuando le hacen la consulta sobre el divorcio. Él habló sobre la ley mosaica y sobre la famosa carta de repudio. ¿Qué era lo que pasaba con la carta de repudio? Lo mejor que podemos hacer ahora es leer sobre la carta de repudio. Yo les pido que tomen sus versiones diferentes, porque nosotros estudiamos en muchas versiones.
Y dice Deuteronomio 24:1, si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla, primer punto, deja de quererla, por haber encontrado en ella algo indecoroso, acá hay una razón por cual la deja de querer, es por encontrar algo indecoroso en ella, solo podrá despedirla si le entrega un certificado de divorcio. O sea, la carta de repudio es un certificado de divorcio que la deja libre. Una vez que ella salga de la casa podrá casarse con otro hombre. O sea que el hombre le daba una carta de repudio y la invitaba a que se retirara del hogar, ¿no? Y si ocurre que el segundo esposo le toma aversión también y le extiende un certificado de divorcio y la despide de su casa, o si el segundo esposo muere, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso sería abominable a los ojos del Adón. No perviertas la tierra que el Adón, que Yahweh tu Adón te da como herencia. Bueno, acá pasamos a una matiz enorme de la ley, y también nos damos cuenta de que no solamente era un tema por ser indecorosa o la dejaba de querer por tener una actitud indecorosa. Bueno, nosotros sabemos que, por ejemplo, una falta grave, que era lapidación, era que si el hombre había tomado esa esposa y ella había sido, o sea que ella era doncella, y en el momento que él iba a tener relaciones sexuales, ella no era virgen, eso se podía presentar ante el sacerdote y había lapidación para ella, también muerte. Pero, ¿qué pasa? En esa época también existía lo que existe hoy. Vivo un tiempo con una persona y me doy cuenta que capaz yo quería a esa persona, y más allá que en esta época había matrimonios arreglados, pero había un tiempo que ella se iba a convivir a la casa de los suegros. Y la madre del esposo, le iba haciendo como, en ese compromiso que había, como una datación para que ella supiera los gustos del hombre en cual ella se iba a casar, ¿no? Del hombre que iba a tomar como esposo. Había un tiempo de adaptación, aprender los gustos en las comidas, en hábitos. Bueno, vieron que nosotros usamos siempre esa frase que cada casa es un mundo. Bueno, en verdad cada casa es un mundo, y es verdad. Pero, ¿qué pasaba? Tampoco es excusa de decir, yo me voy a divorciar de una mujer porque no cocina bien. O me voy a divorciar de una mujer porque en los primeros tiempos que nos casamos, ella empezó a subir de peso y ya no tiene la misma figura de cuando recién nos casamos. O no voy a dejar a una mujer porque luego de haber concebido un hijo, su cuerpo ya no quedó agradable delante de mis ojos. O no voy a dejar una mujer porque no huele tan bien como al principio. O no voy a dejar una mujer porque es contestadora, o porque muchas veces también le voy a hablar y se calla la boca o entra en necedad y no me quiere responder, o no me quiere dirigir la palabra. Esas no son razones para darle carta de repudio a una mujer. O el hecho tampoco de no quererla más, de decir, no te quiero más. Y también es viceversa, de la mujer hacia el hombre, ¿no? O sea, Yahweh jamás pensó que esas fueran razones para
para dejar a un hombre o a una mujer. Se supone que hasta ellos lo practicaban en ese momento, y nosotros en la sociedad actual que vivimos no hay, hoy en día no hay casamientos arreglados. Nosotros tenemos la opción de conocer a una persona, de quererla y de pasar por ese estado de enamoramiento, que ese estado de enamoramiento nos convence de que nosotros hemos encontrado a esa persona, y lo estoy hablando de la fe, de creer en Yahshua HaMashiach y de aceptar la ley del Adón, que nosotros hemos encontrado, según la fe que vivimos, y según lo que nos enseña la palabra, la persona para compartir el resto de nuestras vidas. O sea que se termine la piel tampoco es excusa para separarse, y hay muchas cosas que no son excusas para separarnos. Por ejemplo, de todas maneras, que si nosotros tenemos un impedimento para el servicio al Adón, y esa persona se vuelve, y ahora se lo voy a explicar según la palabra en Corintios 7, si esa persona no nos permite trabajar para el Adón, o esa persona no es siempre contraria a lo que nosotros estamos trabajando en la obra, o queremos vivir como fe, bueno, tampoco es conveniente que sigamos juntos. Pero Yahshua lo que quería decir, que desde el principio se había hecho un Adán para una Eva y una Eva para un Adán. O sea, el principio del diseño es esto, más que esto Yahshua dijo. Yahshua dijo que, les recuerdo una parte a los fariseos cuando estaba charlando, y les dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, o sea, se unirá a otra mujer y serían una sola carne, una sola persona. O sea que esa idea tan descabellada que somos una persona cuando se une a otro es una mitad y otra mitad, en verdad es así. Por eso yo siempre les digo que la relación sexual no... he escuchado esta frase bastante vulgar fuera de la iglesia. He escuchado mujeres decir, yo le digo, y también a varones los he escuchado, y les digo, para ustedes es tan fácil, no sé con qué criterio miran el estar con una mujer y estar con otra mujer, o las mujeres estar con un hombre y con otro hombre y con otro hombre. Hay mujeres que todos los fines de semana salen con un hombre diferente. Bueno, y hay contestaciones que lo han recibido mujeres maduras y de mujeres que han tenido un matrimonio. Dicen, es un cacho de carne. Es un cacho de carne. ¿A ustedes les parece que una persona puede llegar a un razonamiento que estar con un hombre es solamente... tengo que ser vulgar en esto, que solamente le entre un cacho de carne? ¿Qué es un cacho de carne nomás? Y nosotros sabemos, los que vivimos una fe y conocemos a Yahshua, que esto es una unión espiritual. Y toda la vida nos han enseñado en la iglesia que cuando nosotros tenemos un vínculo matrimonial, no es un cacho de carne. ¿Entienden? La relación sexual. Que hay una unión espiritual. Que en ese momento es una sola carne. Es un encuentro de que se transmiten muchas cosas en la relación sexual. Y espiritualmente es un vínculo también espiritual. Porque nos estamos pasando información el uno al otro. Bueno, esto lo he escuchado en un estado de necedad tremenda, principalmente de mujeres que tienen una cabeza fácil, y de varones también que tienen una cabeza fácil, sabiendo, no dándose cuenta, no pudiendo percibir que al tener relaciones con diferentes hombres, con diferentes mujeres, en periodos de tiempo, o salir a buscar diferente piel todos los fines de semana, o momentos diferentes de un año, de un tiempo, lo único que hace es que nos contaminemos y nos hagamos cómplices. Al unirnos a otra carne, nosotros estamos absorbiendo todo lo oscuro de otra persona. Y más si ese vínculo es con personas impías. No es una relación sexual legal delante de los ojos de él.
del Adón. Porque Yahweh quiere una relación sexual ordenada, no nos prohíbe tener una relación sexual, pero ordenada, que haya sentimientos buenos, que haya amor, que haya deseo, que haya pasión, que se encuentren todas esas cosas en nosotros para que eso sea santificado. Todo lo que nosotros hacemos ordenadamente bajo la ley del Adón es santificado por la Ruach HaKodesh. Tanto que si nosotros tendríamos que planear el traer un hijo al mundo y estar en santidad para traer un hijo al mundo y más que eso, en lo posible tener ayuno y oración, planear ese hijo, santificar ese momento. Son temas muy delicados porque después quedamos atrapados en un montón de circunstancias adversas por pensar con una mente floja. ¿Entienden lo que les quiero decir? Bueno, entonces ¿qué pasaba? Que por cualquier cosa llegó un momento que se hizo un modismo. No me gustaba una actitud de una mujer y ya esto lo vemos en Deuteronomio 24.1. No me gustaba la actitud de una mujer y me le daba carta de repudio y la expulsaba de casa. Y justamente era ya son una de las cosas que más había observado, que quedaban mujeres muchas veces desprotegidas y la mujer, cuando no tiene otros recursos, y en esa época no los tenía que tirarse en los brazos de cualquiera que se le pasaba por adelante. Entonces, lo que pasaba era de un error a otro, porque el otro ya se aburría de ella en cierta manera y ya le daba carta de repudio y pasaba de mano en mano y ya la mujer ya perdía su valor propio. ¿Me entiende lo que quiero decir? Perdían su valor propio porque ya prácticamente pasaban a ser un objeto. Y Yahshua había entendido que parte de eso, la responsabilidad la tenía el hombre, porque para el hombre era fácil dejar a la mujer por cualquier cosa. Que es lo que pasa actualmente también hoy hoy, por ejemplo, es 17 de mayo del 2020. Hoy, 17 de mayo del 2020, en casi toda esta cultura occidental que nosotros tenemos, pasa eso. Las mujeres dejan a sus esposos por cualquier cosa, o sea, porque un día le contestó mal y dicen, ay, es tóxico, no me entiende, me asfixia, el hombre también no me entiende, me asfixia, no quiere pasear, él quiere pasar encerrado en casa, también el hombre, bueno, ella me contesta mal, me habla mal, bueno, son cosas que se pueden ir puliendo, pero que no son motivos para divorciarse. Bueno, hoy pasan esas mismas cosas en hogares que los dos son conversos, que los dos asisten a cultos, que los dos están bajo la ley del Adón, y también ocurren en hogares donde uno de los cónyuges está bajo la ley y asiste a una congregación y el otro no. Puede pasar eso también, ahora lo vamos a leer en Corintios. Pero por cualquier causa se divorciaban. Y bueno, y si quieren podemos ir de vuelta a Mateo 5. Yo les pido que vayan de vuelta y lean en Mateo 5, que busquen de vuelta. Y dice Yahshua, se ha dicho, y es lo que hablamos recién en Deuteronomio 24 del 1 al 4, se ha dicho que el que repudia a su esposa debe darle un certificado de divorcio. Pero yo les digo que excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia a su esposa la induce a cometer adulterio. Y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y acá es donde empezaba la raíz del pecado. Porque como les digo, ya había habido una relación sexual que los había unido y habían pasado a ser una sola carne. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. La relación sexual te une y pasás a ser una sola carne. No es un pedazo de carne que te entra. Quiero que entren en conciencia las mujeres. No es un pedazo de carne que te entra. Es que pasás a ser uno solo con esa persona. Imagínate si pasás a ser uno solo con un impío.
con un hijo de Hasatán. Porque todo aquel que no se congrega, que no está en una congregación, es hijo de Hasatán. Aunque no le haga culto a ninguna fuerza oscura, a ninguna entidad, ningún espíritu inmundo, ni maligno, el que no está en Yahshua es impuro, por lo tanto es hijo de Hasatán. Aunque no lo hace, solamente con el hecho de no estar en la iglesia, las personas están optando vamos a decir así, con minúscula, por el Dios de este mundo. La persona que no se congrega y no tiene los valores de vivir bajo la ley de Yahshua, ya pasan a ser, ya aceptan el reinado y el liderazgo de Hasatán sobre su vida. No importa que usted no vaya a una secta de maldad o a un culto religioso que se adore a Lucifer directamente o algún culto afro que adoren entidades, espíritus malignos, espíritu inmundo. Estoy hablando de que cualquier persona que no se congregue ya acepta el liderazgo de Hasatán, de los príncipes demoníacos, de los reinados demoníacos, lo aceptan con el solo hecho de no aceptar a Yahshua como el salvador de su vida. O sea que en esto hasta le estoy diciendo que aún hasta los mismos judíos ortodoxos, conservadores y reformistas que no han aceptado a Yahshua HaMashiach como su salvador, en cierta manera también, aunque adoren a Yahweh y todo, en cierta manera lo estoy diciendo, y es mi opinión, no tienen a Yahshua, no lo reconocieron a Yahshua como su salvador, en cierta manera están bajo la suerte, el poderío, los designios y el destino que le dé el Dios de este mundo. Entonces, ¿por qué yo digo esto? Y trato de ser muy claro en este punto. Porque la unión con un impío o la unión con una impía nos trae mucha mala suerte en nuestras vidas. Creo que también lo dije en videos anteriores. Pero yo les digo, excepto en caso de infidelidad conyugal, todo el que se divorcia de su esposa la induce a cometer adulterio y el que se casa con la divorciada comete adulterio también. Y ahí nació el mal de todo, de que por cualquier cosa dejaba mi matrimonio o mi vínculo conyugal, lo dejaba por cualquier excusa. Entonces, ¿qué hacía? Dejaba a una mujer a merced de que se tuviera que tirar en los brazos el primero que se le pasara, o yo la dejaba por cualquier cosa. Había habido una unión delante del Adón. El Adón ve que hubo una unión, dos cuerpos. Se unieron dos cuerpos y por medio de esa unión en esa unión hubieran sentimientos, emociones y un montón de cosas, o sea que también fue una unión espiritual. ¿Me entienden? Yahweh lo vio eso. Yahweh lo vio. Pero ¿cuál es el gran tema? Que en ese caso el hombre inducía, no la hacía adúltera, porque la mujer podía tomar la acción de quedarse sola, pero en cierta manera la inducía a que ella a cometer adulterio, pero también inducía al que el hombre que tomara esa repudiada también se convirtiera en adúltero. Y tiene una lógica, porque para Yahweh ellos estaban unidos, había un vínculo espiritual. Yahweh vio, Yahweh es testigo de tus relaciones sexuales. Uno piensa que no. La cabeza no le da para pensar a veces, pero Yahweh está observando el comportamiento de sus hijos y también de los impíos. Él observa. Nosotros estamos bajo la mirada de nuestro Creador. Y así como lo observa Yahweh, también lo observan las fuerzas espirituales de maldad. Hay un mundo espiritual de maldad que para ustedes es invisible, para mí también es invisible, pero yo dentro de mi ser sé que existe esa fuerza espiritual de maldad, como también sé que existe una fuerza espiritual que viene de parte de Yahweh, que está para beneficiar a los hijos de Yahweh. ¿Entienden lo que les quiero decir? Entonces,
Yahweh es testigo de cada parte de nuestras vidas. Es un fiel testigo. Y la Ruach HaKodesh está ahí. El Espíritu Santo está ahí observando cada acción de los que están firmes congregándose, de los que han desertado de la fe, de los que un día estuvieron y también desertaron, de aquellos que estaban en la fe y volvieron y se volvieron impíos, o aquellos que eran impíos, fueron a la fe y luego nuevamente se vuelven impíos, y ahí la Ruach HaKodesh es un fiel testigo de todo lo que nosotros hacemos en esta tierra. O sea que nada escapa de la mirada del Adón. Te podrás justificar con cientos de palabras, como también convencerte a ti mismo que es un cacho de carne y que necesitas, porque es una necesidad fisiológica. Te podrás poner en ese concepto, no es una necesidad fisiológica y yo necesito tener sexo o necesito tener piel. Bueno, te podrás autoconvencer de un montón de cosas. Pero hay relaciones sexuales que son ilegítimas y solamente te llevan al proceso de ir matando la carne y de ir matando el espíritu. O sea, como siempre les digo, el camino que tú elijas tomar te va a llevar a un destino. Y por eso Yahshua trataba de hacer entender que bueno, solamente en caso de infidelidad, y ya hemos hablado que la infidelidad existe de esta manera, ¿no? Que el hombre divorciado o soltero, eso es adulterio, que el hombre divorciado o soltero toquen a la mujer ajena, ¿no? Eso lo hemos hablado en otras clases anteriores, en otras enseñanzas anteriores. Bueno, ahí si una mujer, vamos a hacer de cuenta, yo estoy casado, ¿no? Y una mujer me comprueba, mi esposa me comprueba a mí de que yo he estado con una mujer casada, he tenido un vínculo sexual con una mujer casada, me puede considerar adúltero y por esa acción me puede dejar, ¿no? Y si yo sé que mi esposa estuvo con un hombre casado o soltero, en ese caso se comprueba que hubo adulterio y también lo puedo dejar. Bueno, y acá aparece el caso del perdón, ¿no? Vamos a hacer de cuenta que dice Yahshua, como lo dice en la palabra, que a causa de la dureza de corazón, o sea, que Yahshua está hablando acerca de un perdón, ¿no? Del hombre hacia la mujer en primer lugar y de la mujer hacia el hombre. Pero le voy a decir lo que dice el apóstol Pablo, antes de ir a ese punto, sobre el perdón. Vamos a tomar nuestras versiones y vamos a buscar en Corintios, capítulo 7.